tenemos un espacio vectorial con dimensión n. Y el espacio está sobre un cuerpo con coelementos, un cuerpo finito. Lo que nos pregunta es, ¿cuántos subespacios vectoriales de V con dimensión K hay? Pues, la cantidad de estos es lo que nos están pidiendo. ¿Verdad? Entonces, aquí Q puede ser grande, N puede ser grande. Tal vez el número que buscamos es grande, pero estamos hablando de un conjunto finito. ¿Verdad? Entonces, una observación primera sería que habíamos dicho antes que el tamaño de V es igual a N. ¿Verdad? Un espacio vectorial de dimensión, un espacio vectorial de dimensión K tiene Q a la K elementos. ¿Okay? Y eso nos diría una cota sencilla. No nos ayuda para terminarlo, pero esto nos dice que V tiene a lo sumo Q elevado a la N, escojo Q a la K subespacios de dimensión K. Okay, aquí solo decir, bueno, un espacio, estamos escogiendo Q a la K elementos, podrían formar un espacio, puede que no, de hecho en la mayoría de los casos no formaría un espacio vectorial, pero es una cota superior, nada más para comentarlo. ¿Sí? Pero realmente lo que queremos ahorita es determinar el número exacto, sin que podamos hacerlo. Hay una cosa que hay que hacer antes de contar, porque antes de contar hay que entender que estamos contando. Algo que podemos hacer es, calculémoslo cuando K vale 1. Entonces, entendamos que estamos contando y hagamos el caso K igual a 1. ¿Verdad? O sea, bueno, dimensión 0 no hay mucho que hacer, entonces solo sería el conjunto del 0. ¿Cuántos espacios vectoriales hay con dimensión 1? Un espacio de dimensión 1 tiene Q elementos. ¿Ok? 1 es el 0. 1 es el 0, ¿verdad? Un espacio de dimensión 1 tiene Q elementos, ¿verdad? ¿Cómo se ven estos Q elementos? Tenemos que usar el hecho de que la dimensión sea 1, ¿verdad? ¿Cómo sea un espacio de dimensión 1? Es un elemento multiplicado por un escalar perteneciente al cuerpo en el que estamos hablando. Sí, entonces, U se vería como el espacio generado por un vector. Que este era, pues, lambda por V, tal que lambda está, digamos que en el cuerpo, con Q elementos. Y V es un vector fijo. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo les doy un espacio vectorial de dimensión 1, ¿cuál puede ser este V? ¿Qué vector genera todos los demás? ¿O qué propiedad tiene un vector que genere a todos los demás? Pongámoslo así. Vean que este V es la base de U, ¿verdad? ¿Qué cumple la base de un espacio con dimensión 1? ¿Sí? O sea, o pongámoslo más específico, ¿qué cumple V
un elemento de U es el espacio con dimensión 1. Sabemos que la dimensión de U es 1. Si este elemento es base de U. Que la única forma de expresar el 0 es 0 por el vector. Ok, eso es que sea LD, ¿verdad? LI. Necesitamos que sea LI. ¿Y qué es y cuál es el único vector que es por sí solo es LD? 0. 0. O sea, lo único que estamos diciendo es que U es diferente de 0. Bueno, lo único que estamos pidiendo es que V no sea 0. Si U tiene Q elementos, este V puede tomar Q menos 1 valores, ¿verdad? O sea, hay Q menos 1 bases de un espacio unidimensional, ¿verdad? Eso quiere decir que si nosotros consideramos estos conjuntos, el conjunto de los U's, tal es que V es un elemento del espacio vectorial, pero no es el 0, ¿verdad? O sea, este conjunto, aquí hay Q a la N menos 1 elementos, ¿verdad? Y un espacio va a aparecer Q menos 1 veces. Entonces, este de aquí arriba, cada espacio de dimensión 1 aparece exactamente Q menos 1 veces. Es decir, ya tenemos el número de espacios de dimensión 1. Hay Q a la N menos 1 sobre Q menos 1 espacios de dimensión 1. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Un comentario. Ok. Entonces, intentemos ver qué pasa en general. O pasamos el caso y K igual 2. Bueno, podemos hacer el caso K igual 2, ¿verdad? ¿Cómo describimos U si la dimensión de U es igual a 2? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se describe un espacio de dimensión 2? Tiene una base formada por dos vectores no nulos, que son LI. Ok, entonces, sí. Entonces, cuando hablamos de espacios vectoriales y nos da la dimensión, lo que ocupamos es, usualmente nos sirve hablar de su base. Entonces, vemos que U es el generado por un V1, V2 con V1, V2 conjunto LI. Eso ya implica que sean diferentes de 0. ¿Ok? Entonces, parecido que antes, nosotros sabemos que hay bueno, hay Q a la N menos 1, escojo 2 parejas de
vectores no nulos, ¿no? Pero no nos interesa solo que sean no nulos, ¿verdad? Nos interesa que sean LI. Entonces, ¿cuántas parejas V1, V2 son LI? No lo podríamos contar como decir, elijo 1, entonces tengo Q a la n menos 1, Sí. por, ahora tengo para elegir, digamos, Q a la n menos 2 menos Q menos 1, que serían los LD. Vamos a ver el número que dijo ahí. No sé si le escuché. O sea, es que dijo Q a la n menos 2 o dijo... Dije, primero tenemos Q a la n menos... Primero Q a la n menos 1 para el primero que elijo. Después, el segundo que elijo van a ser todos los que me quedaron, menos los que son LD con este primero. Yo Ok. sé que hay Q menos 2 LD a este. Sí. Y todo eso lo debería dividir por 2, me parece, porque estoy como contando doble, digamos. Ok, sí. Entonces, sí, lo que dice es, ¿cómo se hace un conjunto LI? Uno empieza con un vector que no sea cero, ¿verdad? Y luego de eso, tenemos que escoger un vector que no sea dependiente con el anterior, o sea, fuera de la recta que forma. Entonces, toma V1, pertenece a V sin el 0, y V2 pertenece a V, pero quitando el generado por V1. Entonces, ahí Q a la n le estamos quitando Q opciones. Ok, entonces lo que nos dice Mateo es, bueno, luego ir entre dos porque hay que quitar el orden. Entonces, eso es correcto, pero tal vez para no tener ese 2 ahí, de momento vamos a verlo como una base ordenada. Entonces hay Q a la n menos 1 por Q a la n menos Q, parejas ordenadas, LI. Bueno, ahora, algo que mencionamos al inicio es, bueno, en espacios de dimensión 1, el problema es que había varias bases, ¿verdad? O sea, podíamos hablar diferentes vectores LI que generaran el mismo conjunto. Y aquí puede pasar lo mismo, ¿verdad? Y pueden ser bastante diferentes. Por ejemplo, si uno considera R2, uno sabe que R2 es generado por los vectores canónicos, pero uno también lo puede generar, por ejemplo, si uno toma 1, 0 con el vector 1, 1. Esto también es una base de R2. O sea, aquí repitió un elemento, el otro es completamente diferente. Puede pasar o pueden ser ambos distintos. Nosotros sabemos que hay varias bases. Entonces, la pregunta sería ahora, dado U, ¿cuántas parejas, dado U, o sea, U con dimensión U, cuántas parejas, V1, V2, y voy a ponerles orden, cuántas parejas ordenadas hay tales que U es generado por V1 y V2. ¿Sí? La pregunta básicamente nos está diciendo, ¿cuántas bases tiene U? Bases ordenadas en este caso. Estamos hablando de bases ordenadas. ¿Okay? ¿Cuántas bases ordenadas tiene U? ¿Ok? ¿Cómo calculamos este número? Porque ya tenemos un número parecido, ¿verdad?
O sea, ya sabemos cómo tomar dos vectores LI en un espacio n-dimensional, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo en un espacio dos-dimensional, ¿verdad? Escogemos V en U menos el 0. Hay Q al cuadrado menos 1 opciones, ¿verdad? Porque U tiene coelementos. Y luego B2 tiene que estar en U menos el generado por V1. Menos el generado por V1. Y aquí tendríamos Q menos Q opciones. ¿Ok? Entonces aquí hay una cosa, y es que recuerden que al inicio nos quedamos con el orden. Pero abajo estamos contando parejas ordenadas. Quiere decir que aunque contamos dos veces una pareja, abajo también estamos contando dos veces la misma pareja, para la hora de decir que si tenemos de las, habíamos dicho que era este número Q a la n-1 por Q a la n menos Q parejas V1, V2 en V, que son LI, el espacio U aparece en Q al cuadrado menos 1 por Q al cuadrado menos Q de estas parejas. ¿Verdad? Entonces, tenemos esta cantidad de parejas que nos va a dar todos los espacios de dimensión 2, pero con repeticiones. Así que hacemos el cociente para quitar las repeticiones. Esto dice, hay Q a la n menos 1 por Q a la n menos Q sobre Q al cuadrado menos 1 por Q al cuadrado menos Q. Este número se puede escribir también como Q a la n menos 1 por, si uno usa factor como un Q aquí, tendría Q a la n menos 1 sobre Q al cuadrado menos 1. Y aquí saca una Q, queda Q menos 1. Y se cancelan las Qs, ¿verdad? Entonces, este número, espacios de dimensión 2. Claro, estoy suponiendo que n es por lo menos 2, ¿verdad? O si no, no se puede hacer el cálculo. ¿Ok? ¿Estamos claros con esta prueba también? Bueno. Entonces creo que estamos listos para el caso general, ¿no? A ver si me ayudan con ese. Entonces, de nuevo, ¿cómo describimos U si dimensión de U es K? ¿Cómo entendemos nosotros un espacio vectorial de dimensión K? O sea, lo que estamos diciendo es, bueno, U es el generado por V1, V2 hasta VK. Con V1, V2, VK LI. Sí, entonces queremos contar
cuántas tuplas ordenadas. Bueno, lo de orden es para simplificar un poco las cosas. ¿Cuántas tuplas ordenadas hay? Hay perdón, de K vectores LI. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para construir vectores LI? ¿Cuántas opciones tenemos para V1? O la n-1. Pues V1 simplemente que no sea 0, ¿verdad? Entonces tenemos Q a la n-1. Una vez que escogimos V1, ¿qué tiene que cumplir V2? Que no esté en el espacio generado por V1. Ok, ¿verdad? Entonces, ahí, escribí mal. Sí, entonces V2 no puede estar en la recta que genera V1. Tenemos Q a la n menos Q, que es lo mismo que Q por Q a la n menos 1 menos 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? V3 no puede estar en el plano que generan V1 y V2. Pues tiene que estar fuera del generado por V1 y V2, que como son LI, es un espacio de Q cuadrado de elementos. Tenemos Q a la n menos Q cuadrado, que podemos escribir como Q cuadrado por Q a la n menos 2 menos 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces VK no puede ir en el generado por los K menos 1 anteriores. Entonces estamos quitando Q a la K. Estamos quitando Q a la K menos 1 vectores. Entonces, esto es Q, factor común K menos 1. Y tenemos K, entonces, Q elevado a la N menos K más 1, menos 1. Okay, entonces estas son el número de formas de escoger K vectores LI en un espacio de dimensión N. Y si reemplazamos la N por K, tendríamos el número de bases de un conjunto de dimensión K. Entonces, si U tiene dimensión K, entonces, repitiendo este procedimiento, o nada más cambie el N por K, porque esto es para un espacio n-dimensional. Entonces, U tiene Q a la K menos 1 por Q a la K menos Q por Q a la K menos Q al cuadrado hasta llegar a Q a la K menos Q elevado a la K menos 1. Y este número es igual a, para escribirlo igual que antes, Q a la K menos 1 por Q a la K menos 1 menos 1 por Q a la K menos 2 menos 1 hasta Q menos 1, donde sacamos el factor común una Q a la 2, una Q a la 3, hasta una Q a la K menos 1. De forma respectiva, o sea, podríamos calcular ese exponente, cuántas Q hay en total, pero no hace falta. Es el número, U tiene este número de bases. O sea que entre este número de vectores, o sea, multiplicando estos que están aquí, tenemos todas las catuplas ordenadas de vectores LI y repetimos el espacio esta cantidad de veces. Entonces esto nos dice, hay el cociente, que después de simplificar los Q que sacamos a factor común, nos quedaría algo así, hay Q a la N menos 1 por Q a la N menos 1 menos 1, Q a la N menos 2 menos 1, hasta Q a la N menos Q a la N, perdón, Q a la N menos K más 1 menos 1.
sobre Q a la K menos 1, Q a la K menos 1 menos 1, Q a la K menos 2 menos 1, hasta Q menos 1. Espacios de dimensión K. Ok. Entonces, este era un ejercicio de conteo, pero también era un ejercicio de entender un poco de bases, de ver cómo se ven los espacios con esta dimensión. Aquí estos números tienen un coeficiente asignado. Usualmente se le nota este número entre paréntesis cuadrados de esta forma. Este va a determinar, este es el número de espacios de dimensión K. En realidad, esto sería de subespacios en un espacio de dimensión N. Y este de aquí tiene un comportamiento muy parecido al factorial. Si ustedes ven esta última forma que tenemos, el exponente de Q son los números que van decreciendo, igual que el factorial. Básicamente este sería el análogo a n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a n menos k más 1 dividido entre k factorial, y nosotros obteníamos el binomio, el coeficiente binomial, multiplicando por n menos k factorial arriba y abajo. Entonces este se puede expresar como productoria desde igual 1 hasta n de q a la i menos 1 sobre productoria desde igual 1 hasta k de q a la i menos 1 y productoria desde igual 1 hasta n menos k de q a la i menos 1. ¿Sí? Y aquí por definición, que uno básicamente lo puede ver como por complementos, tiene propiedades parecidas a las binomio, como de que el coeficiente de n menos k coincide con el coeficiente de k. Y bueno, hay otros aspectos que los hacen similares al binomio. O sea, como empezamos al inicio, dijimos hay que escoger q a la k elementos, aunque realmente los elementos tienen que satisfacer una estructura, entonces no me va por ese lado. Pero tienen esta simetría de los coeficientes binomiales. Y otro dato curioso es la divisibilidad, que viendo estos números, si en otro contexto yo les digo que el número de abajo divide el número de arriba, pues uno puede decir, bueno, tal vez, ¿verdad? Porque uno puede factorizar un q menos 1 haciendo diferencias de potencias. Q a la algo menos 1 es q menos 1 por una suma de potencias. Y uno podría decir, bueno, sí, tal vez puede ser que el de abajo divida el de arriba. Pero aquí, por la forma que obtuvimos este número, sabemos que de fijo el número que está abajo es un divisor del número que está arriba. O sea, es otro dato muy curioso.